Sí, porque tengo que pasar al punto de la presentación del proyecto de geotermia. Este proyecto de ley, bueno, me acompaña Gabriel Prudencio, él es el jefe de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía, y modifica la ley 19.657 sobre concesiones de energía geotérmica. Una pequeña introducción. Quizá para adelantarle sobre qué versa este proyecto de ley, que son modificaciones bien puntuales a la ley de concesiones geotérmicas, pero que tiene, creemos nosotros, un impacto ciudadano bastante importante. Generalmente cuando hablamos de geotermia, estamos pensando siempre, bueno, el caso, por ejemplo, de Cerro Pabellón, ¿no es cierto?, que es el primer proyecto de energía geotérmica en Sudamérica, en la segunda región. Claro, grandes proyectos y como que relacionamos siempre la geotermia con los grandes proyectos. Y eso tiene que ver básicamente con las anomalías termales, que son los reservorios geotérmicos que posibilitan en forma indirecta, utilizando el calor de la Tierra, el magma, para la generación de electricidad. Y quizás toda la ley de concesiones geotérmicas está pensada en ese tipo de proyectos. Entonces lo que queremos hacer con esta modificación es, sin perjuicio de que el régimen concesional sigue su curso, sigue igual, algunas modificaciones específicas, es abrir un tema que actualmente a nivel mundial es de suma relevancia y que puede generar grandes impactos a nivel bastante ciudadano y también es temas de cambios en lo que son la matriz de calefacción en muchos lugares y con efectos ambientales respecto a eso. Pensemos en la situación de la contaminación por leña en el sur de Chile, a través de establecer un mecanismo específico para lo que denominamos el uso de la inercia térmica, que corresponde a la utilización del calor de la Tierra en forma directa, no indirecta como ocurre con la concesiones geotérmica para la generación de electricidad. Yo uso calor, genero electricidad. Acá yo utilizo directamente el calor para una finalidad específica de índole más bien térmico. Entonces, básicamente, y aquí vamos a entrar en una palabra que se nos va a repetir bastante durante esta presentación, que es lo que se denomina la entalpía. ¿Qué significa la entalpía? Apunta al intercambio de calor. Entonces, cuando hablamos de proyectos de alta entalpía, apunta justamente al uso indirecto, que es la generación de electricidad desde estos reservorios. Pero también tenemos lo que significa la baja entalpía. Y vamos a explicar en el fondo cuáles son los parámetros que le damos a esta baja entalpía, que son básicamente cuando se utiliza calor, ¿no es cierto?, bajo los 90 grados, y también dentro de los primeros 400 metros, ¿no es cierto?, de lo que significa la distancia desde la superficie de la Tierra hacia el centro. Y estos son proyectos que, a diferencia de la generación eléctrica, como por ejemplo Cerro Pabellón, son bastante ciudadanos, porque apuntan, por ejemplo, a la calefacción de un hogar. Se puede utilizar en lo que significa una piscina, aguas termales, lo que puede significar, por ejemplo, una industria, un hospital. Y es una situación que lamentablemente, con la redacción actual de la ley, no es posible. Y de hecho, la actual ley es una barrera actual para ese tipo de proyectos, como se los vamos a explicar. ¿Por qué? Porque en la lógica concesional, la concesión mínima es de 1 hectárea. Son 100 metros y 100 metros. Y esa distancia nos permite estos proyectos más micros, que es la utilización del calor justamente para, por ejemplo, calefacción u otros usos. Y aquí entramos en un tema clave de entender el punto tecnológico, que son las famosas bombas de calor geotérmicas. Y para eso tenemos, Gabriel, ¿no es cierto?, un pequeño video, que son 2 minutos, que explica tecnológicamente cómo funcionan estas bombas de calor. Al calor almacenado en el interior de la Tierra se le conoce como energía geotérmica. Este calor se puede aprovechar directamente donde hayan aguas termales o mediante el empleo de bombas de calor geotérmicas en cualquier lugar del planeta. Las bombas de calor geotérmicas son una tecnología que permite transportar y concentrar calor de un lugar a otro con el objetivo de climatizar espacios y de proveer frío o calor, agua caliente para ambientes y o procesos industriales. Pueden existir 2 tipos de instalación, el sistema abierto y el cerrado. En el
Se toma agua desde un cuerpo superficial o subterráneo y se hace circular por un sistema de tuberías hasta la bomba de calor, para luego ser devuelta al mismo cuerpo de agua. En el segundo, se utiliza un fluido de origen artificial o natural y se hace circular por un sistema de tuberías hasta la bomba de calor, y así aprovechar la capacidad de almacenamiento que existe bajo la tierra. La mayor ventaja de la bomba de calor geotérmica es que puede ahorrar hasta un 80% en los costos asociados a procesos de calor y frío. En el mundo, esta tecnología es utilizada frecuentemente en la producción agrícola, como en invernaderos y packing de enfriamiento, vitivinícola, la piscicultura, el secado de leña o alimentos, la calefacción distrital e incluso en el área del turismo, como ocurre en la industria hotelera. La energía geotérmica es una de las energías más limpias y eficientes en el mundo, lo que la transforma en una herramienta muy importante para combatir el cambio climático. Conoce tu energía y sé parte del desarrollo energético de Chile. Tema bien técnico. Presidenta, Gabriel Prudencio. Por su intermedio, Presidenta, la bomba a calor ahí está un poco explicado en esta lámina, que creo que todos tienen también ustedes la lámina 8. Es básicamente un elemento que saca calor de un fluido, normalmente del agua, consumiendo energía eléctrica, pero la gracia que tiene es que la energía que genera, que es térmica, es más que la energía eléctrica que consume. Entonces son básicamente máquinas eléctricas que tienen eficiencias de más del 100%. De hecho, tienen eficiencias del 400% o ese nivel de ese orden de magnitud. Y lo hace principalmente por procesos termodinámicos. Toma. Y multiplica el efecto térmico. Ahora, ¿cómo lo hace? A través de procesos termodinámicos. Ahora, Presidenta, ¿qué es lo que ocurre con esta situación? Que actualmente para tener un proyecto de este tipo se requeriría una concesión geotérmica, que en la práctica está significando una gran barrera de entrada a este tipo de proyectos. Entonces, el objeto de este proyecto de ley básicamente es excluir del régimen concesional este tipo de proyectos y modificar el régimen concesional por un registro en virtud del cual legalmente se te permita llevar adelante este tipo de proyectos. Claro, esto es un poquito ya lo que habíamos explicado. Lo importante es que aquí efectivamente hay una necesidad de política pública, de modificar esta ley para que no siga existiendo esta barrera de entrada, lo cual es bastante ciudadano porque favorecería a hogares, pequeñas industrias, edificaciones, agricultura, sector vitivinícola y otros, como se señaló en el video. Nosotros en la ruta energética este tema lo planteamos y era uno de los proyectos de ley que teníamos que ingresar este año. Y también es una recomendación de la Agencia Internacional de Energía, de que viendo que aquí había una barrera de entrada a través de la ley de concesiones geotérmicas, justamente era necesario modificarla para permitir la entrada de este tipo de proyectos. Y esta necesidad, Presidenta, se da en un contexto, y en esta lámina lo explica bastante bien, de cómo ha evolucionado la baja entalpía a nivel mundial y en cuanto a los distintos usos. Aquí en el fondo uno ve en cada barra los distintos años y cómo ha ido subiendo la cantidad de uso directo de este tipo de tecnología, donde, claro, las bombas de calor geotérmica es aquello que tiene mayor relevancia, luego baños y piscina y también luego la calefacción. Y ahí el caso de Chile, que es curioso, versus el resto del mundo. ¿Y por qué es curioso? Porque aquí en Chile lo que justamente ha tomado mayor protagonismo son los baños y piscinas. ¿Y por qué? Porque los baños y piscinas quedó específicamente excluidos del régimen concesional. Lo que de alguna manera demuestra que ha sido justamente el régimen concesional
el que ha significado una barrera de entrada para el resto de los distintos usos. A diferencia, por ejemplo, a nivel mundial, ¿no es cierto?, que las bombas de calor tienen el 70,9% versus el caso chileno, que es el 42%. Y aquí también, dentro del contexto general y a nivel mundial, es interesante esta lámina porque nos muestra cómo estamos como país, ¿no es cierto?, en relación al resto de los países, en lo que significa los usos directos de la geotermia. En que tenemos en la izquierda, ¿no es cierto?, comparándonos la cantidad de megawatts térmicos de Chile versus el resto de los países. Y en la lámina de la derecha, los megawatts térmicos partidos en el fondo por el millón de habitantes. Y aquí claramente, ¿no es cierto?, quedamos un poquito al debe, no solamente en el contexto mundial, sino que también en el contexto sudamericano. Y aquí lo que mencionaba, al fondo, de la imposibilidad que da el régimen concesional para este tipo de proyectos, justamente por el mínimo que se establece respecto al establecimiento de concesiones geotérmicas, que evidentemente no calzan con este tipo de proyectos. Y algunos ejemplos interesantes de proyectos de este tipo que se han llevado a cabo en el país. El primero es un colegio en San Javier, Colegio San Javier en Puerto Montt, que es un proyecto geotérmico de Baja Talpía, implementado en 2011 para cubrir necesidades de este colegio de calefacción, agua caliente sanitaria y piscina. El costo de inversión fue de 320 millones, pero la recuperación de la inversión es de 4 años. Y además, en cuanto a los costos de operación, como ahí está la lámina, ¿no es cierto?, se establece un ahorro de 7 millones al mes, lo que es bastante considerable. Hay otro proyecto, este proyecto todavía no se ha hecho, pero está en estudio y todo apunta al fondo que es bastante factible, que tiene que ver con el centro acuático del Estadio Nacional, que también para calentar el agua, ¿no es cierto?, estos proyectos de Baja Talpía sería bastante relevante. Y ahí el costo de la energía disminuiría en un 20%. También, y respecto a distintos usos a nivel industrial, también todo aquello que requiera calor también puede utilizarse la baja entalpía. Por ejemplo, en la edición del cobre o lo que significa la calefacción, ¿no es cierto?, y agua caliente sanitaria en campamentos mineros. Y aquí algunos ejemplos bien específicos, algunos proyectos, otros ya realidades. Un invernadero, calefacción de Gendarmería en Aysén, el Hotel Cabañas del Lago en Puerto Varas, el Gimnasio Comunal de Calera Tango, el edificio Titanium de La Portada, la Viña Maquis, el Valle Colchagua. Y lo que es muy interesante, y esto es bien importante en relación a las situaciones de contaminación del sur de Chile, la posibilidad de llevar adelante proyectos de calefacción distrital utilizando baja entalpía, lo que va a desplazar la utilización de la leña y la contaminación de la leña de la ciudad del sur de Chile. ¿Y qué queremos modificar con la ley? Es relativamente quirúrgico, ¿ya? Y quizás por eso puede ser eventualmente, ¿no es cierto?, un proyecto de fácil despacho. Es, en principio, la exclusión de los proyectos de baja entalpía del régimen concesional y reemplazar el régimen concesional por un sistema de registro de aprovechamiento somero, porque están los primeros 400 metros, ¿no es cierto?, de energía geotérmica. Y además de ese registro, algunos otros perfeccionamientos que tienen que ver con el régimen de fiscalización, que actualmente en la ley se establece que la fiscalización la hace, de todo lo que es la geotermia, el Ministerio de Energía, lo que es bastante raro que un ministerio fiscalice, existiendo además la Superintendencia de Electricidad y Combustible, con facultades propiamente fiscalizadoras. Y en la práctica, el rol del Ministerio de Energía en cuanto a fiscalización no existe porque no están las capacidades dentro del Ministerio para llevar adelante la fiscalización. Entonces es un cambio de la fiscalización desde el Ministerio de Energía a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. También reglamentar estándares de seguridad para las actividades geotérmicas a través de un reglamento. Y aquí ya estamos casi terminando, Presidenta. El tema clave es la exclusión del sistema concesional de cierta actividad geotérmica. Y ahí ciertos parámetros. Y los parámetros básicamente tienen que ver con temperatura y tienen que ver con metros de profundidad. La temperatura son no sobre 90 grados. ¿Por qué? Porque sobre 90 grados ya es lo que posibilita la generación de electricidad utilizando geotermia. Y también lo que significa la profundidad, porque también esa profundidad justamente lo que deja fuera
es la generación de electricidad, que es el mecanismo indirecto de uso geotérmico para la generación de electricidad. Se crea este Registro Nacional de Aprovechamiento Somero, que básicamente aquel hospital, aquella casa que quiere hacer uso de este tipo de instalaciones, se registra. Y luego, a través del reglamento de seguridad, ¿no es cierto?, y ese registro entra todo lo que es la fiscalización por parte, en el futuro, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y aquí algunas pequeñas láminas respecto a lo que es el sistema concesional actual versus lo que va a significar el registro de aprovechamientos someros. Y aquí los dos grandes parámetros que están explicados tanto en el contexto nacional como internacional, para tratar de mostrar que no son números arbitrarios, sino que esto tiene un contexto internacional de respaldo y que apunta justamente a excluir de los aprovechamientos someros lo que significa la generación de electricidad desde la geotermia. El caso de los 400 metros de profundidad y luego el límite de los 90 grados Celsius para llevar adelante este tipo de proyectos. Y finalmente, últimos perfeccionamientos, está todo lo que tiene que ver con la elaboración de un reglamento de seguridad para actividad geotérmica, que tenga por objeto prevención y control de los riesgos sobre la vida, salud y seguridad de las personas, resguardo de la sustentabilidad del recurso geotérmico y la protección de las instalaciones e infraestructura. Lo que hablamos de la fiscalización, que se le entrega a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y finalmente algunos pequeños perfeccionamientos administrativos de la ley de geotermia. Uno, el catastro de concesiones y solicitudes se le entrega al Ministerio de Energía. Actualmente esto viene de la época en que no existía el Ministerio de Energía y esto está centrado en el Ministerio de Minería y el rol del Senagiomin al respecto. Entonces se le quita al Senagiomin este catastro y se le entrega al Ministerio de Energía. Además, había un recurso de reclamación muy curioso que se establecía respecto a las concesiones geotérmicas, en que intervenía el subsecretario de Energía, un jefe de división, y eso nunca se utilizó, y era de muy poca efectividad. Eso se reemplaza por el régimen general de la ley 19.880, ¿no es cierto?, recurso de reposición y recurso jerárquico. Y además, hay una disposición que es bien interesante de la ley de concesiones geotérmicas, que regula la convivencia entre distintos tipos de concesiones, estableciendo eventualmente indemnizaciones en caso de que haya incompatibilidades entre distintos usos de las concesiones. Y se agrega la posibilidad de estos aprovechamientos someros dentro de ese régimen de convivencia de concesiones y que además va a generar la convivencia de los aprovechamientos someros con lo que son también las mismas concesiones geotérmicas, por ejemplo, algún proyecto para la generación de electricidad. Algunos temas del informe de productividad. En Chile existen actualmente 38 empresas que prestan servicios asociados a los aprovechamientos someros o uso directo. La modificación regulatoria permitirá un mejor desarrollo del mercado de aprovechamientos someros, levanta una barrera de entrada que existe actualmente. Los beneficiados directos del desarrollo del mercado serán los sectores industriales, residenciales y construcción. Y existe un importante potencial de rentabilidad en la industria vitivinícola, piscifactorías, granjas de cerdos, hoteles, red de calefacción digital y hospitales. Y eso ya sería la presentación. Yo no sé si tú, Gabriel, quieres hacer algún tipo de comentario adicional por intermedio, Presidenta. ¿Quiere agregar algo más? ¿No? Ya, el diputado Gaona y luego el diputado Mulet. Presidenta, por su intervención. Solo un pequeño detalle que lo mencionó el subsecretario a propósito del catastro de las concesiones, de los aprovechamientos someros y de las concesiones. La ley en general viene de la época en que el Ministerio de Energía no existía. Por eso disposiciones tales como la de fiscalización también, que están radicadas hoy día en el Ministerio, es importante sacarlas de ahí porque son fiscalizaciones que hacía el Ministerio de Minería en su época. Y esto tiene que pasar, ¿no es cierto?, al régimen general del sector energético, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Simplemente hacer esa acotación. Y luego el diputado Mulet, para que alcancemos a hacer algunas preguntas. si no se puede responder ahora, después. Me parece muy interesante lo que menciona. A mí me cuesta un poco imaginar el sondaje o la excavación del metro lineal cuesta 500 lucas, pues, entonces si vamos bajando para sacar energía, no sé de la viabilidad económica de este proceso, digamos. Por eso me sorprende esta cifra de la inversión de 320 millones lograda en 4 años, y todo eso me gustaría conocer un poquito más de detalle. Eso por una parte. Por otra parte, ¿cómo conversa esto con el Código de Agua? Porque ahí hay un tema relevante, porque
usted va a extraer agua, claro, uno puede decir va a cavar en su sitio propio, pero eso es para pequeñas viviendas, es para agua para el sustento, y aquí estamos hablando de otra cosa distinta, para generación de energía. Por lo tanto, ahí hay un tema de constitución de derechos de agua, y en el caso que se puede, por lo tanto, y además está sujeto a oposiciones y a una serie de circunstancias que podrían evitar, por lo tanto, me interesaría saber cómo esto conversa con la normativa de aguas en Chile respecto a la constitución de derechos de agua y el uso, el aprovechamiento de agua, claro, el código de agua, quiero decir. Y en segundo término, en el mismo tema, uno entendería que esto puede ser la solución a todas estas loteos que se están armando y construcciones de casas en las zonas aledañas de la ciudad, estos famosos loteos de parcelas de agrado, que puede ser una cosa interesante, pero eso ha estado generando una presión importante sobre los acuíferos. Y eso también genera una complejidad. Me gustaría conocer un poquito más sobre eso también, porque precisamente los problemas que tenemos hoy día, por ejemplo, en las riberas del río Elqui, donde se han instalado muchos loteos irregulares además, ha sido tal la extracción de agua individual que finalmente lo único que está haciendo es generar colisión de derechos de agua, reclamos, judicialización de temas. Entonces también ahí me gustaría tener claridad respecto de cómo conversa con el código de aguas, y además también como si tienen evaluado cuánto esto podría provocar, cuánta presión podría provocar esto sobre la sustentabilidad de los acuíferos subterráneos. Por lo menos en mi región agua es a los 150 metros, en algunos lugares 150, 160 metros, en otros lugares no tanto, pero donde uno podría necesitarlo esto, porque no hay otra alternativa. Efectivamente estamos hablando de profundidades importantes para poder obtener agua, y eso también implica un costo que yo creo que hace inviable esto desde la perspectiva individual. Quizás para industria, para eso puede resultar. Entonces, esas dos cosas respecto de la presión sobre la sustentabilidad de los acuíferos, me gustaría que pudieran, si no tienen ahora antecedentes, después. Y lo otro es cómo conversa esto con el Código de Agua sobre los temas de los derechos de aprovechamiento. Son dos elementos importantes. Y lo otro de que, así como aprovechar de innovar este nombre de Superintendencia de Electricidad y Combustible, a esta altura ya debe ser una Superintendencia de Energía. Ya no, electricidad y combustible no tiene ningún sentido, porque se refiere a dos tipos de energía nomás. Entonces, no, ahí aprovechen de cambiarle el nombre a la SEC también, a ver si también cambia la imagen. Eso va, ya viene la agenda nuclear. Diputado Mulet. Los derechos de agua me lo sacó Gaona, tenía la misma inquietud. Una cosa, los 90 grados, una pregunta técnica, los 90 grados supongo que es afuera, digamos, es arriba, no abajo, digamos, en la fuente, suponiendo que... Pero es una curiosidad nomás. En segundo lugar, yo entiendo que esto también opera sin agua subterránea, digamos. Uno puede inyectar agua, usar el calor de la tierra y sacar agua, inyectándole agua externa, ¿cierto? También uno puede... Abierto, como mostró ahí en la gráfica. Y en tercer lugar, más que... esos 38 casos que mostró en la gráfica anterior de energía somera, ¿cómo decir? 38 empresas prestan servicios asociados al aprovechamiento somero o uso indirecto. ¿Cuáles son, por ejemplo? Ahí dice, en Chile existen actualmente 38 empresas que prestan servicios asociados a los aprovechamientos someros. Por ejemplo. Son, la verdad, por su intermedio, Presidenta, si puedo responder, no sé si vale la pena listarlos ahora, pero en general son empresas de menor tamaño las que generan este tipo de proyectos, muchas de ellas basadas en el sur de Chile, porque como hemos visto, aparte esto se ha dado ya, pero ya hemos visto anteriormente también que también tiene aplicaciones en el centro y también en el norte, aplicado no solo a residencias, hospitales, sino que también a industria. Concentrado principalmente en la región metropolitana, no en el sur. Sí, GeoMarket es un ejemplo, pero la verdad son varios más, y la mayoría tiene su casa matriz acá, pero operan en diferentes partes del país. Y quizás cabe mencionar, un poco respondiendo quizás también a lo anterior, de que para este tipo de proyectos normalmente no se requieren perforaciones muy profundas. O sea, como decía el subsecretario al comienzo de la presentación, cuando uno ocupa la inercia térmica de la Tierra, esa se encuentra a temperatura bastante estable, ya a 10 o 20 metros de profundidad.
Entonces, a esa profundidad de la Tierra ya uno encuentra una temperatura que puede ser de 10 o 15 grados, que sin duda es menor de lo que uno querría para sus procesos o para su calefacción, pero con esto de las bombas de calor uno le extrae a esa temperatura que es constante la temperatura necesaria para llevarla a la temperatura necesaria por el usuario. Perdón, Presidenta, si me permite hacer una pregunta más. De manera que normalmente este tipo de proyectos pequeños, como los de baja entalpía, van asociados siempre suplementados normalmente a bombas de calor, o sea, al uso de otra energía que la multiplique, como decíamos al principio. Por su intermedio, Presidenta, hay de los dos tipos. Hay proyectos de baja entalpía que usan bombas de calor, justamente, que como decíamos anteriormente se suplementan con energía eléctrica, y hay otros que hacen uso directo de la energía. O sea, a veces hay zonas donde uno sí puede encontrar a menos de 400 metros temperaturas de sobre 50 o 60 grados, que podría ser suficiente para el uso que uno quisiera. Entonces existe efectivamente ambos casos. Tengo una pregunta. También ustedes dentro de la presentación hablaban de la captación de aguas superficiales. Estos conductos, estos tubos, hacen un circuito en el cual podría generar un cambio de temperatura en la masa de agua completa. ¿Me expliqué? A ver, y quizá, bueno, se fue el diputado Gaona, pero la pregunta que hizo es bien importante, porque, claro, porque efectivamente, especialmente en circuitos cerrados, se requieren derechos de aprovechamiento de agua, pero son derechos de aprovechamiento de agua no consultivos, Ya. porque no se consumen. ¿Cuál es el problema? En general, sí. Entonces, el fondo, bueno, facilita bastante, pero no existe muy poca experiencia a nivel de la Dirección General de Agua, del otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua subterránea no consultivos. Y ahí, bueno, hay todo un tema que estamos hablando con ellos, en el fondo, para un poquito incorporarlo, porque acá sí, efectivamente, hay un tema. Y además lo importante es que no hay un cambio en la calidad del agua. Pero sí, Presidenta, puede haber un cambio en la temperatura, Ya, efectivamente. es que a mí eso me genera ruido, porque como es un circuito cerrado, ¿no es cierto? Ya estamos entendiendo de que son no consultivos, ¿no es cierto? Y eso obviamente hace de que esto se devuelva ahí mismo en donde se sacó, se extrajo en ese minuto el agua. Pero, por ejemplo, las lagunas. Porque estamos hablando de un territorio más precordillerano, donde están obviamente los volcanes, donde estamos hablando de que efectivamente ahí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en profundidad media, lo que es estas altas temperaturas, me genera ruido. Porque tenemos también una biodiversidad que cuidar, tenemos un ecosistema, ¿no es cierto?, establecido, entonces ahí es donde yo creo que podríamos tener algunas aprensiones. Sí, diputado Nicolás. Y la otra pregunta del diputado ganó respecto al tema del costo. Sí, a ver, Presidenta. Que un poquito la baja entalpía uno la piensa que es al lado de un volcán, y eso un poco tiene que ver más bien con los reservorios geotérmicos y con la generación de electricidad. Y ese tipo de proyecto, de acuerdo a la ley de medio ambiente, ¿no es cierto?, sobre 3 megas, ¿no es cierto?, tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto es mucho más ciudadano, o sea, es en la ciudad, ¿no es cierto?, un vivero, o sea, ya no es que tengamos que estar al lado de un volcán, es la utilización de la inercia térmica de la Tierra, ¿no es cierto?, para efectos térmicos, vía bomba de calor o bajo cierta característica, como decía Gabriel, ¿no es cierto?, en que se puede utilizar directamente, al fondo sí, la necesidad de la bomba de calor. Pero, entonces, yo entiendo que hay algunos casos que se puede utilizar el agua, ¿no es cierto?, como si fuera tierra para efectos del aprovechamiento termal, ¿no es cierto, Gabriel? Claro. Sí. Y quizás tú querías poder profundizar eso y también el tema de los costos. Sí, efectivamente, con respecto al uso del agua, como ya lo dijo el subsecretario, y quizás reiterándolo, los usos, o sea, primero que todo, cuando son sistemas abiertos y se saca agua de las napas, efectivamente hay un uso que requiere derechos de agua. Eso no por estar en estos registros va a estar excluido de la necesidad de tener que pedir un permiso de derechos de agua que por lo demás es, claro, justamente es no consultivo, dado que es agua que recircula y reinyecta en la napa subterránea. Así es. Pero en la práctica, por ejemplo, la extracción de agua Si puta sea consultivo o no consultivo, lo que tiene que quedar claro que tiene que constituirse el derecho como corresponde. Sí, pues. Sí. Perfecto, sí, claramente. Y por su intermedio, Presidenta, con respecto a lo de la viabilidad económica, quizás reiterando lo que yo dije antes, estos son proyectos, porque claro, muchas veces uno asocia las grandes perforaciones
que están ligadas a la geotermia, pero como decíamos antes, muchos de estos proyectos requieren perforaciones o incluso excavaciones que son de mucho menor volumen o profundidad que los proyectos de la gran geotermia. Estábamos diciendo que a los 20 metros o incluso 10 metros uno ya encuentra temperaturas bastante estables bajo la tierra, que normalmente están a unos 15 grados, que es menor de lo que uno desearía para sus procesos o para su calefacción, pero aplicando la bomba de calor, para mí es suficiente eso, porque yo le extraigo cierto calor para poder llevarlo al nivel de temperatura que yo requiero. Entonces, es que ahí se puede entrar la diferenciación entre sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los sistemas cerrados, hay que imaginarse que es una tubería que se hace circular como una especie de serpentín o intercambiador de calor que funciona con la tierra, que es un mismo circuito que ahí de hecho no hay que pedir derechos de agua porque no se ocupan derechos de agua externos, sino que es la misma agua que se recircula. Y existen otros sistemas que son los sistemas abiertos, que sí buscan, llamémoslo así, pinchar la napa para extraer agua de la napa, pero a la vez, acto seguido, después de que pase por la bomba de calor, reinyectarla nuevamente en la napa, donde, como bien decía la presidenta... ¿El agua superficial es circuito abierto o cerrado? No, las dos. Es que normalmente no se ocupa agua... Pero ahí usted también establecía dentro del... ¿Sí? Efectivamente hay algunos casos, por ejemplo el caso del hotel que se mostró en Puerto Varas, utiliza agua del lago, que es efectivamente un sistema abierto, pero las diferencias de temperatura que se dan no afectan en lo más mínimo el volumen mayor que también hay en el lago. O sea, eso es algo que se da en estos casos, pero son casos menores, la verdad, porque la mayoría de los casos se dan los sistemas cerrados que mencionábamos, que es, por ejemplo, el caso del invernadero que se mostró, o los sistemas abiertos pero con aguas subterráneas. ¿Y esto considera que cualquier proyecto de estas dimensiones pase por una evaluación de impacto ambiental? No lo escuché. O sea, el uso directo significa sobre 3 megas en el fondo que esos proyectos tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero es el uso indirecto, no el directo, salvo que se cumpla alguna de las circunstancias propias de la ley de medio ambiente, por ejemplo la localización en áreas protegidas, te fijas, o algún tipo de tema territorial. Sí, diputado. Los usos más grandes. Esto es lo mismo que las termoeléctricas. Sí. Es decir, la termoeléctrica, tomo agua de mar, la paso por la termo y vuelvo con un delta T que puede ser entre 1 y 2 grados y 3 grados, y eso para la pluma que genera es importante. Entonces, yo no sé, en el caso de hoteles, por ejemplo, cuáles los... Por eso es muy atingente la pregunta de la presidenta en el sentido de si esto pasa o no pasa por el sistema de evaluación ambiental. Independiente de que sea para generación eléctrica, pero los efectos que podría provocar en los cambios de temperatura en las fuentes de agua... O sea, fuentes de agua con lagos, ríos, qué sé yo, fuentes de agua... Sí, donde hay un ecosistema. Donde hay un ecosistema, digamos. Yo creo que vamos a tener que conocer un poquito más la cosa, más cómo funcionan. Sí, a eso me refiero yo, en la parte porque estamos hablando de geotermia, donde vamos a encontrar con menor profundidad, ¿no es cierto? Bueno, ahí, Presidenta, el análisis tiene que hacerlo uno desde el punto de vista del artículo 10 de la Ley de Medio Ambiente, la Ley 18.300, en cuanto a las tipologías. Claro, tenemos que dentro de las tipologías existe aquella que tiene que ver con la generación eléctrica, sobre 3 megas, pero también está la tipología que tienen que ver con temas de localización, como el tema de la área protegida, y también, por ejemplo, proyectos industriales o inmobiliarios, que bajo ciertas características o circunstancias tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, de alguna manera es parte de un proyecto. O sea, si un hotel entra, te fijas, esta calefacción, efectivamente, o un proyecto inmobiliario, te fijas, o alguna otra tipología dentro del artículo 10 de la ley 1300. Bueno, en ese sentido sería coherente, porque entiendo que dentro también de la presentación ustedes señalaban que justamente esta energía es para el sector productivo. Claro, o sea, todo el fondo, porque el CIA establece para el sector productivo, industrial, ¿no es cierto?, de acuerdo al uso energético, en el que tenga que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Sí. Esto, en todo caso, Presidenta, es sin perjuicio de todos los requisitos que establece la legislación al respecto. O sea, hay que cumplir con todo. O sea, no es que esté exento del resto de los requisitos administrativos. Las únicas excepciones son relativas a la concesión. Claro, se crea el registro.
Ah, no, por supuesto, exactamente. O sea, se exime del régimen concesional los proyectos de baja entalpía, de aprovechamiento somerio. Y se crea un registro. Diputado Mulet. Una consulta que... Esta ley va a permitir no concesionarla, pero sí usarla. Y no recuerdo cuál es la norma legal, pero entendemos que la temperatura de la Tierra o la capacidad de generar energía geotérmica es un bien nacional de uso público. ¿Por qué tengo que pedir permiso? Digamos, uno podría interpretarlo así, Presidenta, pero acá el tema clave, el fondo, es que tenemos una barrera de entrada. Y sin perjuicio de la eventualidad, hipótesis de un bien nacional de uso público, esa barrera de entrada es que, porque estos proyectos, en principio, debieran requerir una concesión geotérmica. Y no la pueden obtener por un tema de dimensiones. Entonces, al final, esto es... sin perjuicio de la discusión que tengamos sobre la naturaleza jurídica, del calor, ¿no es cierto? Pero obviamente aquí la barrera es justamente el régimen concesional para este tipo de proyectos. Que era más bien curiosidad, digamos, jurídica, que no lo recuerdo, digamos. A lo mejor el colega abogado sabe. Diputada Marcelo Hernando. Está en la ley de concesión, a lo mejor cuánto se establece. Y ahí está, que es bien nacional de uso. Diputada Hernando. Presidenta, a mí me parece que están surgiendo muchas dudas, que esto va a significar que queramos, o por lo menos yo quisiera escuchar a algunos expertos en la materia, porque las dudas a propósito del tema de si qué tan factible es en un domicilio realmente hacer esta inversión, etcétera. Y me llama la atención que este proyecto tenga urgencia suma, en circunstancias que el tema de los medidores y otras cosas ameritan esa urgencia. Entonces, no sé, yo por su intermedio, Presidenta, yo no sé si están de acuerdo los demás, pero yo pediría que esto tuviera una urgencia simple al menos, pero que nos dejen escuchar a algunos expertos. Sí, de hecho, bueno, es lo que le mencioné recién, ministro subrogante, que le transmita al gobierno, al presidente Piñera, que hay otros temas prioritarios, como por ejemplo el tema de los medidores. Ya quedamos de que la próxima semana vamos a poner en tabla y vamos a empezar a debatir esos proyectos de ley. Y claro, vamos a empezar a ordenarnos, si es que ustedes no retiran la suma urgencia, por cierto, de ver cuáles podrían eventualmente venir en términos de la academia, profesionales en el tema, ¿no es cierto?, técnicos. ¿Cómo? Consumidores también. Así que eso también es parte de lo que les voy a pedir, que ojalá desde ya empiecen a mandar algunos invitados para que puedan venir a exponer. Y también mañana es el último plazo para que me manden los invitados con respecto a los medidores, porque ya tenemos que citar para la próxima semana. Entonces yo creo que el miércoles vamos a invitar a un par de académicos, mándenlos para que podamos consensuarlo, para que se vengan a referir a todos los proyectos de ley que hablan con la solución de los medidores. Todos. El proyecto del diputado Vidal, derogación y distintas modificaciones que se le hace al proyecto, a la ley. Al subsecretario, no sé si usted quiere terminar con alguna observación. No, solamente agradecer a la comisión y al diputado Mulet, del fondo a propósito de su pregunta. Artículo 4 de la ley dice: la energía geotérmica, cualesquiera sea el lugar, forma o condiciones en que se manifiesta o exista, es un bien del Estado. Susceptible de ser explorada y explotada periódicamente una concesión. O sea, al fondo es un régimen concesional que, a diferencia de lo lógico, quiere hacer que se origina en un bien nacional de uso público, en este caso se origina por ser un bien del Estado. ¿Alguien tiene otra consulta? Muchas gracias a los invitados y por haberse cumplido el objetivo de la sesión. Esta se levanta.